Bahía de Todos los Santos. Ya comenzaron con las crucifixiones, alertó mi padre, cuando fue a visitarlo aquella tarde. Se había enterado del incidente en que José Iglesias, o Tanguito, o Ramsés VII, había perdido la vida. Porque no fue un suicidio. Muchos años después, la tesis de papá fue confirmada por Juana, su madre, con quien nos encontrábamos en Sadaic, donde cada 3 meses iba a cobrar algunos pocos billetes por los derechos de autor de su hijo. ¿Cómo se va a suicidar con una flor entre los dedos? Según contaba doña Juana, en Retiro había un puesto de flores que pertenecía a un vecino de Caseros donde Tanguito recalcaba antes de tomar el tren: mi hijo siempre aparecía con una rosa en la mano. Te van a terminar matando por esa ropa estrafalaria que usás. Además ya te deben tener marcado. Y si no te vas de este país te echo, me decía desesperado mi padre. Está bien, pensé, Francia es un país ideal. Ahí tenés tíos y muchos primos. Ya mismo les escribo una carta y te doy el dinero que sea necesario. Justo ese fin de semana, cuando salí del bar Metrópolis, pegado al Teatro Astral, después de terminada la función, mi amiga Gina María Hidalgo me invitó a acompañarla hasta el Envasi en Suipacha, casi Córdoba. Fuimos caminando y llegamos justo cuando la función estaba por comenzar. Quedaban apenas algunas butacas vacías. Nos sentamos bastante lejos, lo que para nada nos impidió disfrutar del show. Un señor de largo pelo blanco sentado frente a una botella de whisky que bebía como si fuera agua y acompañado por alguien bastante más joven y con una figura y elegancia pocas veces vistas. Sus nombres: Vinicius de Moraes y Toquinho. Cuando la dupla cantó Você ya foi a Bahía Negra, Now, en Taubao, Marisa Monasterio, la gran dandy gay de la época, que estaba sentada junto a mi lado y hablaba perfectamente portugués, me tradujo en susurro. ¿Vos ya fuiste a Bahía? No. Entonces anda. Otra vez la misma sensación de cascabeles proféticos rondando en mi cabeza. Allí era donde quería ir. Nada de Francia. Cuando salimos y al final nos saludamos con la monasterio, ella me contó que era un lugar encantado de Brasil y enseguida se perdió con sus amigas. Cuando se lo dije a mi padre, aceptó con tal de que me fuera cuanto antes. Mamá improvisó un par de bolsitos secretos en mi pantalón Oxford, donde escondieron dólares prolijamente planchados. Armé una especie de mochila con un bolso viejo y después pasé por Corrientes para despedirme de la cofradía Amor y Paz. Me encontré con Silvia Washington, que estaba acompañada por Luis Alberto Seguín, a quien terminé rebautizando Luz Speed, ambos mendocinos. Yo tenía un gran metejón con esta especie de clon de Mick Jagger. Casi jugando le dije si quería venir conmigo, y para mi asombro aceptó. Al día siguiente estábamos en un ómnibus local rumbo a la ruta, donde nos bajábamos y comenzábamos el viaje a dedo más increíble de todos los que hice en mi vida. Llegamos a Brasil arriba de un camión cubierto de zapallos. Al cruzar la frontera tuvimos que bajarnos y entrar caminando. Apenas nos miraron los documentos, Luz ya había vivido en Río con la exquisita poeta Graciela de la Piane, y me sentí en un golpe de felicidad, quizá por intuir lo que se venía. Mientras él cantaba con su guitarra, yo hacía dedo. Llegamos muy rápido a Río de Janeiro, tal vez, como Luz decía, por la buena onda. Porque para él todo se trataba de la onda, buena o mala, sin términos medios. En Río me llevó hasta el Morro Santa Teresa, donde vivía una gran amiga suya que yo había visto apenas una noche en Buenos Aires, con Mercedes Villar y Krishna en la casa de Gaspar. Se llamaba Clara, voz cantante del grupo Los Brazoes. Clara Mescalina, como la habían rebautizado por ser una de las primeras en consumir esta sustancia. No sé de qué modo ni por qué motivo fue aquella noche en que un negro hermoso me llevó a su departamento. Le decían Bituca. Me quedé toda una noche escuchándolo, pero al amanecer, y con justa razón, Luz Speed había desaparecido, a su vez muy bien acompañado. Me consolaba Cupido, mientras todavía resonaban en mis oídos las canciones del tal Bituca. Bituca es uno de los compositores más célebres de Brasil. 20 años después lo volví a encontrar en Salvador, ya convertido en una celebridad. Milton Nascimento. Continué viajando solo, valiéndome del método de la Caroncha, que es un autoshop de Maconia. Autostop con Maconia, marihuana. Carona. Ay, Dios. Lamentablemente ya había gastado todo mi canuto de dólares. Pero no me importaba, porque había disfrutado tanto en Río, viendo que los coches no paraban y que ya se hacía de noche. Otra vez el tintineado de la inspiración me hizo embadurnar los labios con un rouge rojo sangre y volví a hacer dedo. Varios coches se detuvieron hasta el extremo de que incluso llegué a estar en condiciones de elegir el que quería. Así que me quedé con un señor de mucha edad y que iba nada menos que hasta Feria de Santana, que es como decir hasta Luján.
El señor tardó bastante porque me invitó a comer en las churrasquerías de la ruta, donde sirven esos banquetes entre camioneros parecidos a los dibujos de Tom de Finlandia. Además era un legítimo ángel guardián que al llegar a la feria de Santana me depositó en la terminal, sacó un pasaje hasta Salvador y me saludó como si fuera un gurú al que hubiera esperado toda su vida. Entré a Bahía por las 7 puertas. Ese era el lugar donde en aquellos tiempos quedaba la terminal, al lado del viejo mercado, a pocas cuadras del que después sería el tantas veces visitado a causa de mi trabajo. Jornal Tribuna de Bahía. La luna es bicha. El cine es una de mis mayores pasiones. En Bahía, Edgar Navarro me invitó a participar de una película hoy considerada de culto, inspirada en el fenómeno de los bandidos que tuvo lugar en ese inmenso desierto, el Cangazo, del que habla Joao Guimarães Rosa. El rey del Cangazo es un juego con palabras, con la palabra miedo y una ironía, ya que el título de rey remitía a Lampiao, un personaje místico y justiciero del nordeste brasileño, que vagaba junto a María Bonita sobre sus caballos blancos, siempre pertrechado de revólveres. Navarro la bautizó literalmente el rey del cagazo. Un año antes también trabajé a las órdenes de Enrique Teixeira Lima, en Río de Janeiro, para un mediometraje llamado A Lua Bicha, o sea, La Luna es Marica, o La Luna es Trola. Interpretaba a un personaje femenino, una especie de gran dama carioca y yonki, implorando a los hippies de la Plaza General Osorio que le vendan dosis de LSD. Tras pagar un dineral, se las engullía de una sola vez ante la mirada atónita de los dealers. Antes de grabar, Enrique me llevó a su casa para entregarme el vestuario de la madre, que siempre estaba de viaje por Europa. Un piso frente al mar con muchos cuadros de Emiliano di Cavalcanti y de otros pintores brasileños valiosísimos, incluso el bahiano argentino Caribe. Enrique eligió una gran capa de bisones grises y una especie de túnica en lamé con pantalones de seda, además de aquel anillo de billutería engarzado con una piedra parecida a un diamante que brillaba con luz propia. Después me colocó una pulsera en forma de rosita rococó, engarzadas entre sí, según él, un recuerdo de su abuela. En medio del frenesí que provocó la escena en que la gran señora al fin conseguía el LSD, además de un porro gigante fumado de verdad ante las cámaras, algo sucedió sin que nadie se diera cuenta. Ya los puestos estaban cerrando. Al oír los acordes de Odara, el recientemente estrenado himno de Caetano Veloso que llegaba a todo volumen desde el camión con amplificadores, todo el mundo terminó cayendo en la danza y de pronto la toma, como era de prever, finalizaba con los artesanos, turistas y otros hippies bailando juntos a la caída del sol. Una maravilla. Después venían otros traveling con aquella luna creciente y hermosa como la que aparece en la bandera del Islam. Allí yo recitaba en off poemas de Patricia Galvao Pagu, la gran poeta de los modernistas, tan amada por Oswald de Andrade y Tarsila do Amaral. y Tarsila do Amaral. Fuimos a ver el resultado en el piso de su familia. Allí, mientras le devolvía el vestuario, Enrique pagó el salario pactado. Pero cuando me saqué la pulsera para devolvérsela, descubrimos que había perdido el anillo. Como me apretaba, lo había cambiado el dedo meñique, seguramente terminó deslizándose al piso. Miramos la copia en cámara lenta. Comprobamos que era verdad. Al principio estaba, pero en la escena final ya no. Enrique se tomó la cabeza con ambas manos. Mi Dios, dijo, era un diamante verdadero. ¿Pero cómo no dijiste que se trataba de una fantasía? ¿Pero cómo? ¿No dijiste que se trataba de una fantasía? Le reproché en el mismo tono. Me había mentido porque la pulsera era de oro blanco. Tan enojado se puso que si no fuera porque mi arrebato fue mayor al suyo, quizá lograba bocarme alguna trompada. Comenzamos a discutir y me fui casi furioso, enfundado en los pantalones de satén que llevaba debajo del vestido con rumbo a la plaza para tratar de encontrar aquel anillo, aunque fuera de noche. En medio de los puestos ya vacíos vi llegar a las figuras inconfundibles de Cupido y Guillermina de los Ángeles. Les conté todo mientras trataba de calmarme. De pronto Cupido me preguntó si acaso yo no lo habría dejado en algún lado, y eureka, recordé que en un momento tuve que ir al baño, en el coqueto y carísimo restaurante de enfrente, al lado de la casa de jugos, una más. Estaba abierto y hacia allí fuimos volando solo con Cupido porque Guillermina ya se estaba yendo junto a su nuevo amante, Yankee, al que seguro despojaría de todo. Ella era una famosa viuda negra dedicada a colocar barbitúricos en las bebidas. Barbitúricos. Cupido logró entrar al baño de hombres sin problemas. Pocos minutos después me avisó casi a los gritos que lo había encontrado en el piso bajo unas servilletas de papel. No bromees, le advertí, y de inmediato me mostró la mano derecha. Allí estaba.
Era un diamante precioso engarzado en platino. Nos quedamos juntas hasta el amanecer durmiendo en las escaleras del Museo de Arte Moderno. Con mi documento fuimos hacia un barrio que Cupido conocía muy bien y los joyeros nos pagaron $1000 compartidos, mitad y mitad. El dólar valía muchísimo en ese tiempo. Con apenas una parte de esa suma podríamos vivir celebrando como locas un largo tiempo y eso fue lo que hicimos, no sin antes estafar a American Express. Como yo era extranjero podía comprar hasta $500 sin ningún problema, ya que si los perdía debían reembolsármelos de inmediato. Salimos corriendo a revenderlos enseguida. Volvimos a denunciar la pérdida en las oficinas del Copacabana Travelers. No se preocupe, me dijo la señorita que, después de firmar unos papeles, me proveyó de la suma que antes ya habíamos cambiado en la otra esquina. En esos tiempos las computadoras eran muy precarias y además yo había falsificado mi propia firma usando la mano izquierda. Con Cupido alquilamos una suite en el Hotel Estambul, meca de los hippies ricos, generalmente extranjeros, y salimos a celebrar toda la noche. Por supuesto, nos encontramos con Enrique. Yo me había comprado en el vestíbulo del hotel un frasco carísimo de perfume, narciso negro, que se desprendía de mi piel quemada, casi morena. Enrique ya estaba más calmado y sin siquiera sospechar nuestra maniobra. Contó que había conseguido un anillo de fantasía casi idéntico para sustituir al otro. Nunca se darían cuenta. Bosé no tuvo la culpa. Terminamos haciendo el amor en la playa oscura. Pero al final, cuando estaba dormido por los mandrakes que logramos ponerle en su lata de cerveza, nos escabullimos con Cupido de regreso al Estambul. Mientras me alejaba, volví para taparlo con su propio pantalón. No fuera a hacer que se resfriara. Roncaba dulcemente, mejor para nosotras, escapando felices, bajo el amanecer, sobre la arena de oro insospechado. La mafia del sol. Ya en Bahía, el primer lugar que me marcaron para comprar algunas pepas de ácido fue el supuesto restaurante macrobiótico, Olla de Barro. Quedaba en el corazón de Pelourinho. Había que subir una larga escalera hasta el primer piso de la enorme casa que, por un lado, daba al mar y por el otro a lo que hoy es la Fundación Jorge Amado, en la misma cuadra donde estaba el Museu da Ciudade. En sus enormes vidrieras exhibían incontables cabezas de maniquíes cubiertas con distintos turbantes, según la costumbre de las originales tribus africanas. Junto a cada una de ellas había un croquis para aprender a hacerlos. Los copié, aunque debería esperar para usarlos porque todavía tenía una cabellera muy larga, con rulos y desteñida por el sol que le había vuelto de un tono amarillo cadmio. El restaurante era paralelo al museo, donde hoy todavía está la sede de la Asociación Filas de Gandhi, al fondo del primer corredor que daba a otros solares de casas antiguas ya sin vista al mar. Pero la bahía maravillosa. Raúl Williams, una especie de fascinante y moreno Oscar Wilde, nos recibía amablemente en su casa abierta, acogedora, con una música divina, que olía a incienso, porro y cerveza. Con Raúl acabábamos de conocernos en la casa de Caetano Veloso y su primera esposa, de Gadella, quienes vivían en un barrio cerca de Río Bermelo. Caetano siempre abría las puertas en cada llegada de un nuevo año. Vieja costumbre bahiana que mezclaba amigos turistas y personajes estrafalarios, vagabundos del Dharma. Bailábamos hasta el amanecer, al que contemplábamos desde las playas cercanas hacia las que bajábamos, en extasiada procesión. Una romería con blancas flores para celebrar y agradecer a los dioses del mar, que estaba muy calmo, con pequeñas y lejanas oleadas, igual a espejos espumantes quebrándose a lo lejos como cortinas de Yemanjá y su adorada madre Nana Burucú, que seguramente venían a buscar sus ofrendas. Odoyá saludábamos conmovido junto a Lai Salgado, casada con el fabuloso bailarín negro llegado desde Estados Unidos, Clyde Morgan. Clyde Morgan. Ella me había presentado a los Veloso y cuando fue directora de la escuela de danza, a su vez ella me había presentado a los Velosos y cuando fue directora de la escuela de danza, a su vez a ellos entre sí, ya que Dedé era compañera de estudios y Caetano recién llegaba desde Santo Amaro con su fabulosa hermana María Betania. En esa fiesta y gracias a Raulinho supe que la posta del mejor ácido del momento estaba justo enfrente a su casa, en Pelourinho. El lugar era una especie de restaurante vegetariano, mezquita para nuestras hambres menos lisérgicas, pero bastante más reales. La olla de barro estaba a medio montar. El dueño era Richard, un norteamericano que iba y venía por el salón cargando enormes platos. En mis primeros tiempos de Bahía aún no hablaba el idioma,
pero por Marinina, una negra baiana camarera del lugar, supe que un par de argentinos pasaban por allí para vender las tan buscadas pepas. Como Richard y creo que todos los que trabajaban ahí también consumían, les permitían, con el mínimo de camuflaje, vender en el local. El indio comenzó a mostrarme sus pepas ocultas dentro de un libro. Me ofreció trabajar para él. De inmediato decidí transformarme en avioncito, como llaman a los que venden drogas al menudeo, compradas en las secretas bocas del inmenso dragón traficante. Esa primera vez con el indio trancé 7 pepas por apenas $100, pensando en tomarme un par y revender el resto. Por la barra Pituazú, abaeteo directamente a los hippies internacionales o turistas no caretas, de los que había miles, para luego volver a reaprovisionarme de esas delicias. Siempre necesitaba incrementar el vuelo, que se volvía fabuloso gracias al cabeza de preto, porros armados con la marihuana más fuerte que experimenté. Su nombre se debía a que sus gajos tenían forma de motas. También había marihuana punto rojo, hachís y una rarísima hierba blancuzca, rompeportones, mafafa. Decidí poner de moda esos poderosos open windows que todo el mundo buscaba. Eran pequeños cuadraditos como grafitis, con un sol dibujado detrás de la ventana, el logo del delirio mayor en LCD. Me compraban en Porto Taparra, Coiza, Paca, a la salida de Berro de Agua, en el Farol, en Cabral, 1500. Por allí vivían Mestre Didi y su esposa argentina, la antropóloga Juanita Elvein. Además, la legendaria Svetlana, psiquiatra pop. ¿What? Psiquiatra pop y nada menos que la gran musa bahiana Petunia, casada con Marcos Maciel Santos, que en el libro Coral Bahía, años 70, de Sergio Sequeira y Luis Alfonso Neto, se ve fotografiado como elegante anfitrión de Jack Nicholson y Roman Polanski. Con Svetlana, la periodista de Leonora Ramos, la Odisea Albuquerque, basta, Albuquerque, Nonato Freire y el incomparable Gilson Rodríguez, con ojos más turquesas que los de Liz Taylor, charlábamos hasta el amanecer, acodados en la baranda frente al mar, bebiendo leche de camello, o sea, una gran medida de caña mezclada con crema o también sangre de rosas, igual pero con leche condensada y frutillas. A muchos otros, según sus caras, revendía los grafitis al doble, e incluso en alguna oportunidad al triple, y así el avioncino ganaba su parte de león. Clorindo, legendario propietario de la Cantina de la Luna, un lugar ya prehistórico y que todavía está allí, frente a la plaza de la iglesia de San Francisco, siempre andaba de impecable traje y corbata. Era uno de los pocos negros en seguir esa caballeresca e inmutable costumbre. Vestirse es la desnudez. Vestirse es la desnudez del alma. Uno es como se viste, aunque desnudo, si guapo, mejor. Clorindo protagoniza un imperdible libro escrito por Van der Prata, mi posterior colega junto a Leone, Coelho, Fontes, que por primera vez escribió sobre mí en su entonces muy leída columna del diario A Tarde. En ese barrio antiguo, tomando cerveza en la Cantina de la Luna, los descubrí por primera vez entre las mesas de la calle. Estaban todos como una estampa de presencia fascinante. Mamma mía, digo, así porque después me hice tan amigo de ellos que compartimos casa en la Ciudad Vieja y también en la paradisíaca aldea de pescadores de Arembepe, el Macondo tropicalista. Eran un clan pasional que curtía malucos en arenas vacías, blancas como la cocaína. Yo no me llevaba nada bien con la merca, que también abundaba. Solo fumaba humos sagrados o ríos de jarabes romilar o pambenil con morfina. Así curtía apariciones de sirenas, duendes, dioses de la selva, la lluvia, el trueno, los orillas, creo, dioses del candomblé, venían siempre a mi rescate. Cada milagro de la naturaleza tenía su propia deidad. Hosanna, la imprescindible, es el nombre de la dueña de las flores y todas las raíces que dan algo verde, incluida la marihuana en un cachimbo, o sea, pipa de barro. Sin Oshana, Osana, no sé. Ningún ceremonial sería posible, una especie de Pachamama. Oxum, diosa de las aguas dulces, Yemanjá de los océanos, Nana, madre de Yemanjá y del universo entero, vivo y muerto, con su esposo, el respetadísimo Omulú, la poderosa
y Ansá, guerrera reina de las tempestades, esposa de la gran Sangó, rey de la música. Ogum, el patriarca de la tierra y el mar. Oyosé, gran cazador y dios de los matorrales. Osumaré, su hijo hermafrodita como yo, veneradísimo como el arco iris. Logún Edé, su hermano Exú, el ángel caído y mensajero de los dioses. Y finalmente Tempo, con su color casi violeta que tanto venero. Entre otras innumerables deidades que seguro me estoy olvidando, como los dioses niños sincretizados en San Cosme y Damián, que tiene sus fiestas propias con el carurú. Cuando se sirven manjares hechos de quiabos, una especie de vaina o chaucha, chicle mezclada con polvo de camarones. Hay muchas fotitos. Wow, wow. Bueno, hay fotitos hermosas. Capaz que puedo subir este video con fotos de las fotos porque son muy lindas. Ay, no. Son una preciosura las fotos. Bueno, después yo las miro. Sigamos. Voy a volver un poco para atrás. Ay, mira, acá está con Nebel, con Lemebel. No, hay tremendas fotos. Voy a leer lo último anterior porque me distraje, como quien dice. Oxumaré. Ay, no. Bueno, acá. Una especie de vaina o chaucha chicle mezclada con polvo de camarones. Todo esto es una mínima parte del astral afrobahiano que custodia Salvador Bahía de Todos los Santos, primera capital de Brasil, habitada por innumerables leyendas dignas de un libro futuro. Ojalá u ojalá. Cristo mismo me ayude. Volviendo a los amados viajeros italianos, me acerqué desinhibidamente a ellos porque nunca me resultó difícil chapurrear ese idioma, quizá por ver y rever tantas películas de Pier Paolo Pasolini, aprenderme de memoria además de los monólogos de Anna Magnani, las canciones de Mina en el grupo Mina. Fin. En el grupo había 7 deliciosos personajes. Desde Sonia a Sandra, pasando por Evandro y Francisco, además de una niña, Deva, con su hermanito menor, el querubín de apenas un año que recién comenzaba a caminar, llamado Arco. Ya no sé quién era la madre, pero creo que Sandra fue la que empezó a sentir los dolores de parto debajo del Arco de Triunfo en París, y de allí le había quedado el nombre. También había otros bautizados con nombres muy especiales como Sol, Lua, Tao, Indra, Midnight, Hallucination o Amana, y por supuesto Krishna o Nopal. Arco o Arqueto, con ese cuerpito regordete y dorado y rulos larguísimos, todavía se acordará cuando nos quedamos solos en la aldea y con una travesura lo invité a tomar Coca-Cola. Cuando se enteraron los demás casi me matan, me salvó Fortunato, porque en el grupo con chalecos cubiertos de espejos sicilianos estaba Fortunato Cravana. La madre, eunuca y reina del harén, ya a esta altura los había bautizado como la mafia del Sole. Después de presentarnos, lo primero que le ofrecí a Fortunato fue probar el mejor LSD del momento. Yo tenía el contacto. Boglio, dijo él. Boglio, dijo él. Le pasé algunas pepas de ácido. En una caja de fósforos vacía. Fortunato miró y parecía extrañamente asombrado. Me dio la plata y después yo casi no podía creer nada de lo que me decía porque, como siempre, había tenido la suerte de caer en un sueño dentro de otro sueño. En el futuro van a ser gratis tus ácidos, bambolina. Bienvenida a nuestra comunidad vagabunda. ¿No te das cuenta, Stronza, que la dueña de todo el LSD que se tranza aquí soy yo? Oh, Argentina, políglota, barbarella. Enmudecí. Y sí. No dije nada, no dije ni una sola palabra. No dije ni una sola palabra. Me calmo. Con semejante revelación tampoco hubiera podido. Fortunato era el proveedor original y enseguida comenzó a contarme, dando risotadas y con lujo de detalle, qué fácil había resultado pasar por la aduana exactamente 1000 ácidos simplemente ocultos en sus botas. Con la diva italiana fuimos favoritos el uno del otro, desde la primera vez en que nos vimos. Éramos hermanas del azar y la vida. Nuestro lazo, además de alquímico, era hermafrodita, trola pasiva y mujer, como mujiría la gran Marcoa muchos años después en el Morocco. Nos hicimos tan amigos a causa de la perpetua cacería del deseo. Cuando el resto de la mafia del Sole entraba en la Plaza de la Sed, al ómnibus que en una hora los regresaba a la soñada Arembaepe,
donde era común y habitual ver a griegos, daneses, franchutes y paulistas que paseaban tripeados, corriendo desnudos por la playa en grupo o solos, sin que nadie los molestara. Fortunato se quedaba conmigo, un par de días en la ciudad para salir de fiesta por Salvador. Primero íbamos a dejar nuestros bolsos en un hotel frente al ICBA, por la Alameda cerca del Campo Grande. Había en el recibidor antiguos mostradores de roble lustrado y una gran escalera con cuartos comodísimos donde lográbamos descansar luego de clavarnos 3 mandrax para al fin dormir 10 horas seguidas. Y por la noche bajar hasta los fogones de las distintas playas buscando sátiros, que no tardaban en aparecer semidesnudos para la interminable orgía. Con Fortunato vivimos casi 2 años en fiesta perpetua prácticamente sin separarnos. Los demás seguían en la aldea con sus hijos, aunque nunca nadie sabía quién era esposo o esposa de quién. Una noche de luna y hongos de cebú, Sonia y Sandra terminaron curtiendo sexo frente a nosotros. Según Fortunato, ellas habían sido de la pareja original, después se perdieron unos años y al reencontrarse ambas estaban casadas. Allí aparecen el hermoso Evandro y Francesco de un estilo menos vedetón, más príncipe azul y caballeresco. Sandra, con la piel también de nácar, sufría un poco con tanto sol hasta que descubrió la manteca de coco. Sonia, más curtida, consultaba todos los días su enorme tarot y el I Ching algo gastado para seguir paso por paso cada indicación. Eran magos del placer absoluto, además de en mi alma. ¿En qué otro lugar del universo estarán ahora? Ay, además de en mi alma, ¿en qué otro lugar del universo estarán ahora? Carnavalía tropicalista. A Mercedes Rovirosa la habían visto pasar alguna vez frente al barcito en forma de calecita de Mario Salcedo, que estaba en la salida por Maipú de la Galería del Este. Pero fue Caetano Veloso quien terminó presentándomela en las arenas de Puerto Taparra. Después de que atardeciera, la acompañé unas 5 cuadras hasta cerca del estudio Lambe, donde trabajaba el exquisito fotógrafo Sergio Maciel Santos. Mercedes y su grupo argentino habían alquilado, aniquilado, niño, tranquilo. Mercedes y su grupo argentino habían alquilado un palacete justo enfrente. Esa noche tendría lugar el último grito antes del carnaval en la Rúa Chile, el centro de la ciudad. Decidimos ir con ella y su amiga Yeshira. Es la primera vez en mi vida que tomo un ómnibus, comentaba Mercedes. Bajamos cerca de la municipalidad. Habremos caminado apenas 2 cuadras. Un grupo de personas comenzó a aplaudir confundiéndonos con travestis, ya que yo, que tengo una estatua como la de las travestis, iba al frente. Estatura. Iba al frente. Bichas bonitas, gostosas. Comenzó el furor por acariciarnos que pronto se hizo más intenso hasta que Yeshira lanzó un grito de espanto y fue la primera en correr a un bar que cerró sus puertas por precaución. Desde allí pudimos llamar por teléfono a Mario Rovirosa y al pintor Alberto Elía. Enseguida vinieron a buscarnos. Salimos en medio de las ovaciones como grandes estrellas de rock. Ya de regreso en el gran caserón, Mercedes y Yeshira comenzaron a mostrarme las marcas de pellizcones en los muslos. A mí también me habían dejado enormes moretones, pero los tomaba como trofeos, todo lo contrario a ellas. El carnaval comenzaba el día siguiente. Mercedes me mostró el manto de Manila, desgarrado, hecho andrajos y casi sin flecos. Mientras advertía que ya no podría prestarme ninguna de esas maravillas guardadas en su enorme valija. Tampoco quedaba tiempo para ir y volver desde Arembepe, donde estaba mi vestuario con plumas y caracoles marinos hechos junto a Manú, quien después visitó a Caetano, Gal, Gil y María Betania para el show Doces Bárbaros. No sabía qué hacer, les sugerí que salieran ellas aparte y aceptaron sin problemas. Al otro día se fueron en un remisel engalanadas. Mercedes a lo Carmen Miranda vestida de blanco y dorado. Yeshira muy Liberty Kurt Whale en gamas de azul y lentejuelas, además de canutillos. Rosita Frou, recién llegada, iba con enorme pollerón multicolor, mucho más ancho del que habitualmente vendían en su tienda de Galería del Este. Al quedarme solo me tragué una pepa de LSD mientras descubría en la pared la típica estrella marina ya seca y barnizada con que muchos adornan sus casas. De un salto la saqué. Era hermosa, parecía un viva y resistiría al menos hasta el amanecer. Atando tanzas bien hippies de plástico transparentes logré sujetarla perfectamente sobre mi sexo. Improvisé además una especie de corpiño con un pañuelo dorado marroquí al que recubrí de collares hechos con flores del enorme jardín.
Como no tenía maquillaje, busqué mucho polen y pétalos, además con la pegatina del papel para armar cigarrillos de marihuana desflecada. Logré construir 2 enormes pestañas postizas. Antes de salir decidí untarme el cuerpo entero con aceite de almendra y soltarme el largo cabello entrelazado de hiedras, a su vez rociadas de purpurinas que encontré en el fondo de mi bolso. Usé una cortina de terciopelo rojo para transformarla en una especie de volado posterior y así tapar las nalgas prominentes que, como había tomado tanto sol desnudo, estaban morenas como nunca. El ritmo bailaba sin cesar dentro del propio aire. Me escondí en el ómnibus bajo una sábana que ellos llaman mortaja y que se usan los blocos, una especie de murgas barriales con los colores de cada agrupación. Yo solo quería taparme y que nadie me mirara, por lo menos por un rato. Bajé en la terminal Plaza de la Sede y descendí por la ladera hasta la escalera del pecado, siempre cubierto por aquella enorme sábana a la que le había hecho 2 mínimos agujeritos para poder espiar el frenesí de la fiesta. Había una multitud de travestis maravillosamente producidos, ya en Plaza Castro Alves. A metros de la escalera del pecado arrojé la sábana, no sé dónde, y entré lentamente por el lateral hacia arriba sin darme cuenta de que algo había enganchado a mi rabo de cola. El LSD estaba en su apogeo, además me fueron convidando cerveza, callaza y otras yerbas, también un frasco de jarabe romilar. Aparecí en la cima de la enorme pasarela y comencé a bailar, siguiendo el ritmo del trío eléctrico Dodó y Osmar. Se hizo un silencio inmenso. Es difícil que semejante multitud callara ante algo. Comencé a bajar 2 o 3 peldaños y allí vino la confusión, porque escuché como un rugido generalizado que repetía: barato, barato, barato. Claro, deduje, mi fantasía era un estropajo comparado con la de las otras divas. Al ver que detrás venía bajando una trola boliviana con gran montaje del carnaval de Oruro, me di vuelta para preguntarle en perfecto español qué estaban gritando. Por suerte me aclaró que en portugués barato quiere decir divino. Amo, amo, amo. Qué bien. ¿Para qué? En un trance superpoderoso reanudé mi danza casi sin tocar el piso. Mezclaba las técnicas del flamenco con enérgicas sinuosidades del ritmo africano, sin detenerme nunca. Eso provocaba un efecto sobrecogedor. Para colmo, ni sabía que tenía la espalda literalmente desnuda. Por algo después Fernando Cayo Abreu me comentó, muerto de la risa, que yo había sido inventor del boom boom les, o sea, el cola les. Para mí simplemente resultaba tan cómodo usar un paño al estilo indígena y anudarlo adelante, solo para taparme el sexo. El resto eran alas, quizá obscenas, pero alas al fin. Seguí bajando hasta llegar al primer escalón. Entonces irrumpió un enorme grupo de policías, quizás sin saberlo, curtiendo el ballet de la gran represión consagratoria. Me cargaron entre 4 como si fuera una alfombra. Simulé desmayarme. Con los ojos cerrados pude escuchar otra vez aquel silencio poderoso. La plaza volvió a detenerse. Cerca de allí estaba la comisaría hacia donde me llevaban a pesar del griterío generalizado. Como recordaba la gran actriz baiana Nilda Spencer, todos gritábamos: suelten a la bicha. Qué pena, pensaba desesperadamente, acabo de llegar al paraíso y ahora van a deportarme. De inmediato fui arrojado a un calabozo improvisado en el fondo del corredor. 2 minutos después estaba decidido a huir simplemente trepando como si caminara por una pared, ya que el jarabe romilar me dotaba de una acrobática destreza. Justo antes, por dar el salto, cuando vi la puerta que se abría y detrás del comisario, apareció un grupo de notables personajes, los organizadores del carnaval. Uno de ellos se acercó para sugerir me pusiera una pollera larga que me habían traído y los acompañara de regreso al carnaval. Rodeado por algunos integrantes de la agrupación, filios de Gandhi, retorné a la plaza. Me ovacionaron con alegría unánime. El carnaval reanudó su marcha desvariada. Aproveché para subirme a la enorme botella de callaza que un trío eléctrico llevaba como alegoría. Ya sin saberlo, era la dueña de aquel carnaval. Un bautismo fantástico. Desde esa noche comenzó mi leyenda. En el libro Bahía, años 70, algunos autores informan. Había en esos años como un destape de todas las trolas. Exageradas, locas, absurdas. Subían a la escalera del pecado. Marquinhos Rebur, Domingo Portilla Lima y el argentino Fernando Noy con su cola totalmente desnuda como marca registrada, cuenta Eduardo Logullo. Donde quiera que estuviese Noy marcaba presencia. Los largos cabellos dorados enmarcaban el rostro y siempre sonriendo de manera fascinante, igual a un querubín escapando de una alegoría barroca de las iglesias bahianas. Ostentaba aquel cuerpo dionisíaco y la piel curtida por el sol. Como desembarcado de un film de Fellini, él se atrevía a todo y causaba sensación donde estuviera. Escribió Luis Alfonso Costa y continuaba. Las estrellas como Noy y Marquinhos Rebú se lucían en las constelaciones contraculturales de performance alucinadas.
Eran artistas de la mente, el ritmo, el cuerpo, los intelectuales rebeldes, músicos carnavalescos, místicos hippies que protagonizaron los geniales años 70 en Salvador de Bahía. Noi era un emisor de buena energía. Durante un show de Os Novos Baianos, con su vestuario copiado de las ninfas griegas, danzaba en un lago cerca del escenario cuando la cantante del grupo, Baby Consuelo, irritadísima porque Noi atraía más que ella la atención, exigió que la platea optara entre ella o él. Y la platea de los gritos optó por Noi. Recuerda a Nina Franco. Y detalla. Pero su mejor actuación fue cuando, enloquecido contra la dictadura recién instalada en su país, se vistió de Eva Perón y entró en el consulado argentino para decir basta. Ese día, raro. Ese día Noy perdió su estadía legal en la ciudad. Lloramos en la despedida. Sabemos que por suerte ha sobrevivido a dictadores tanto o más truculentos que los nuestros para continuar emitiendo su luz de muchos voltios y purpurinas. Todavía hoy. Girandando. Al llegar a mi oficina me enteré de que José Buriti, director del imponente Teatro Castro Alves, uno de los organismos de la Fundación Cultural Bahiana donde yo trabajaba, había dejado un mensaje pidiendo que pasara por su despacho cuanto antes. Llegué y la telefonista me mostró un nombre en la agenda en la que anotaba cientos de llamados recibidos. El teatro es enorme, tiene una sala llamada de coro y otro auditorio al aire libre con forma de concha marina y un gracioso nombre, concha acústica, al estilo de los griegos primigenios. Debajo de una ladera semicircular cubierta por asientos está el lago artificial que separa al público del escenario donde se presentan grupos musicales de todo el mundo. Buriti quiere hablarte de esta cantora argentina que ofrecieron desde Río. Leí y en su cuaderno decía Mercedes-Benz. Ay, Andreínia, esa es la marca de un coche. Mi corazón comenzó a repiquetear como si ya supiera de quién se trataba. Enseguida llegó el director y claro, era la gran Mercedes Sosa, quien volvía a Brasil después de que se levantara la prohibición para que actuara en el país. Buriti me confirmó que lamentablemente la fecha pedida estaba ocupada por el dúo Rosea-Candiño. Trata de convencerlos, dijo, antes de colocar unas carpetas sobre el escritorio y volver a salir, siempre apurado. Inmediatamente me lancé hacia un teléfono de los tres que había y mientras discaba pedía a todos los orillas dioses y duendes que ellos aceptaran. Atendió Rosé, quien de inmediato le pasó el teléfono a Candiño. Después de explicarle la situación me pidió que lo volviera a llamar en 10 minutos y tendría la respuesta. Volví a discar y esta vez atendió Candiño aceptando postergar su espectáculo. Mercedes tenía liberado ese fin de semana exclusivamente para ella. Era su retorno triunfal a Brasil. Primero aterrizó en el aeropuerto carioca de Galeão, donde la esperaban Milton, Chico, Gil y otras personalidades. El problema era que apenas teníamos 2 semanas para difundir esas fechas y Mercedes, si bien era famosa entre famosos y cantora de cantores, aún no había debutado en Bahía. Temí que el teatro no se llenara. Por TV Globo pasaron una promo de La Negra cantando Gracias a la Vida. A la semana siguiente, las 3 fechas estaban agotadas. Mercedes viajaba acompañada por Domingo Cura, su esposo, Alcira. Domingo Cura, su esposa Alcira, además de Nicolás Colacho Brizuela, nada menos. Decidí engalanar 3 coches oficiales con banderas entrecruzadas de Brasil, Bahía y la Argentina. Pedí que se permitiera que el avión aterrizara lo más cerca posible de la explanada y de pronto allí estaba, llegando. Fui el primero en subir hasta el aparato con un ramo inmenso de rosas blancas y ella, al ver que hablaba español y saberme argentino, rió a las carcajadas con esa ternura, tan típicamente suya y lanzó una broma. Yo tengo tantos hermanos, ¿ves, Domingo? Cura asintió y bajamos hasta los coches mientras la negra hablaba con diversos periodistas. Esa misma noche salimos solos, ella y yo, a caminar por la barra. Fuimos hasta la playa. La negra me comentó que solo el mar lograba enmudecerla. Después cruzamos hasta el restaurante Berro de Agua, donde nos recibieron con champán francés. Cuando bajamos para volver al Meridien, había una guardia de fotógrafos en la entrada. Más tarde salió en diversas publicaciones un comentario bastante canalla. Comunismo caviar, Mercedes Sosa brinda con champán francés. También la revista Manchete, una de las más leídas de Brasil, ironizaba. Mercedes Sosa recibida con honores oficiales. Y era verdad, llegaba a un teatro donde la estaban esperando con devoción, sin saber que otro argentino iba a hacer todo lo posible para que su presencia allí resultara inolvidable.
Nada lograría empañar nuestra fiesta. Mercedes había pedido doble cortinado negro porque, ya comenté, el mar la emocionaba demasiado y justo lo tenía frente a su enorme suite. Después de 3 shows inolvidables, regresó a Río de Janeiro. Era noviembre y para mí, cumpleañero de Escorpio, la vida jamás hubiera podido ofrendarme un regalo mejor. Hasta que a comienzos de diciembre, como era costumbre, tuve que bajar al destacamento de policía marítima y de fronteras con una serie de contratos en los que mi amiga Lía Margarida, directora del organismo, colocaba sin pestañear los obligatorios sellos de libre censura. Al verla adiviné que algo raro pasaba. Me pregunto si habrá recibido su telegrama enviado hace ya 3 días a mi casa. No, para nada. Es que en esa portería siempre desaparece todo. Entonces me informó. Voy a tener que proceder a tu detención. ¿Qué? ¿Cómo? Ese telegrama ordenaba que debía regresar a mi país en el plazo absurdo de 48 horas, además de pagar una suma enorme por considerarse ilegal mi residencia en Brasil. Yo trabajaba en esferas oficiales y algunos meses antes me había casado con Celidalba, una amiga y moza en el mercado modelo. Eran comunes ese tipo de matrimonios arreglados e irreales, pero legítimos ante la ley. Le pagué cierta suma para que ella pudiera registrar a una hija a la que le puso mi apellido. Pero no, ni siquiera eso sirve, comentó acongojada Lía. El estatuto de expulsión solo excluye a los casados hasta hace 5 años, ni siquiera teniendo una hija. Debes partir del país en menos de 48 horas. Usando el teléfono de la propia Policía Marítima de Frontera, logré hablar con diversas autoridades. Solo conseguí liberarme de la pesada multa, ya que era de orden jurisdiccional. El Itamaraty quería expulsarme. El dictador João Baptista Figueiredo acaba de firmar un pacto secreto con el general Jorge Rafael Videla en su reciente visita a Buenos Aires. Todo lo que después sería conocido como el Plan Cóndor. Con custodia fui hasta mi casa, tuve que armar una valija a las corridas, dejar aquel confortable departamento montado con obras, muebles y joyas, reliquias, fotos, gatos blancos y jardines. Tantas pero tantas cosas que jamás iba a recuperar. El avión haría una escala en Río. Bajé y corrí a saludar a 2 mujeres que me estaban esperando. Una, Rosemarie Muraro, ahora célebre feminista y conocida teóloga de la liberación, y otra, a la que aún no conocía, llamada Eloneida Studart, diputada del Partido Comunista, que me ofreció asilo y un pasaje para Suecia. Se lo agradecí, pero necesité continuar, pese a todo, mi viaje de regreso a Argentina. Ya sabía que no habían quedado muchos vestigios de mis primeros escarceos con el Ejército Revolucionario del Pueblo. Muchos años atrás, junto a mis pares guerrilleros, nos instalamos cerca de Longchamps, en una quinta donde practicaríamos tiro. Era un fin de semana. Teníamos que quedarnos a dormir en esa especie de enorme chalet que resultaba muy chico para todos nosotros. Eran casi 15 hombres y aproximadamente 7 mujeres que dormían en sectores separados. Como hacía mucho calor, me fui hasta un jardín lleno de jazmines donde estaba un compañero fumado y de pronto... Bueno, había luna llena y encendí un cigarrillo. Enseguida, mientras el primero volvía a su cama improvisada, apareció otro. Era demasiado espléndido, imposible dejarlo pasar. Para esconder nuestra fugaz aventura, fuimos hasta una especie de altillo donde lógica y deliciosamente se repitió la escena. A la mañana siguiente, mientras servían los desayunos entre mates, cafés y un enorme paquete de facturas, una de las organizadoras me pidió que la acompañara hasta el aljibe para conversar. Por primera vez escuché esa palabra, sórdido, sos muy sórdido. Evidentemente se refería a lo que había pasado esa noche. ¿Cómo no iban a detectarlo justamente ellas? Para colmo no uno, sino dos. Sórdido, sórdido a más no poder. Repitió como si en el fondo no pudiera creer lo que había visto con sus propios ojos. Desde ese día nunca más pude participar de las prácticas de tiro. Solamente a veces, al principio, acepté llevar hasta ciertos lugares insólitos una cantidad de paquetes o portafolios como si fuera un traficante y sin saber qué contenían. Poco a poco me fueron alejando. Además del hipismo ya había hecho carne. En mí. Amor y paz sería desde entonces mi consigna perpetua. Agradecí conmovido a la diputada del Partido Comunista y subí al avión como si viajara a un cadalso. La azafata se acercó para avisarme que me había equivocado de asiento. Allí viaja un señor lleno de pulseras y collares. Abrí mi bolso y se las mostré. La joven parecía no creer en la gran transformación operada en mí, ya que en el baño del aeropuerto me había cambiado la túnica de lino africana por una camisa celeste, la vi listo, además de pantalones como de estudiante con su respectivo blazer azul. También gomina en el pelo, porque solo así lograría entrar en Ezeiza sin llamar la atención.
Pasé todos los controles sin problemas. Solo en medio del aeropuerto corrí hacia un teléfono público para llamar a mis padres. Una semana después, Mercedes Sosa me invitó a pasar unos días en su casa. Mercedes comentó que desde su regreso todavía nunca había salido a ningún teatro y que ahora estaba queriendo que la acompañara a ver una de sus cantoras favoritas, Chani Suárez, que se presentaba en la peluquería. Siempre entre taxis, incluso cuando iba a caminar al Rosedal obligada por su médico. Mercedes recorría 10 cuadras con un tachero que la seguía desde su auto. Como yo conocía a Sara Guindín, una de las propietarias del Pionero Reducto en la calle Bolívar 949, llamé para avisarle que ese sábado iríamos con la negra. Al mismo tiempo, cuando le comenté de nuestras andanzas, Mercedes me pidió que invitara a Leda Baladares, otra tucumana magnífica. Ambas, a los abrazos entre ponchos y risas, se alegraron muchísimo de volverse a ver. En esa época, Leda era una incansable recopiladora de cantos ancestrales y se presentaba en diversos espacios con un público injustamente limitado. Cuando llegamos al lugar estaba la infaltable guardia periodística, ansiosa por fotografiar a Mercedes. Guardo el recorte del diario en tapa donde sonreímos abrazados, al detectar la nube de flashes sobre los vidrios de la ventanilla. Mercedes comentó que ya era hora de dejarse ver mientras bajaba del taxi, siempre sonriendo. Como el espacio había sido cerrado especialmente para nosotros, la negra invitó a que entraran todos los reporteros fotográficos y camarógrafos para que realizaran sus trabajos. Solo que después, cuando Chani cantara, les rogaba silencio absoluto y sideral. Repetía esto guiñándole un ojo a Leda, que festejaba el chiste abrazándola junto a su última esposa, la novelista Susana Tasca. Yo era amigo de Leda desde hacía muchísimo tiempo, cuando me la presentó Elvira Orfí, de quien fue compañera en la escuela primaria de su Tucumán natal. Era hermana de otro grande del folclore, Rolando Chivo Valladares. Sara se acercó con una fuente de humeantes empanadas. Su rostro era de felicidad inmensa, aunque traía una mala noticia. Chani no podría venir porque estaba con fiebre y muy engripada. De todos modos, Sarita había llamado a un matrimonio que cantaría para ella. Apareció un joven con la guitarra que después de saludarnos uno por uno se presentó como Raúl Carnota. En el escenario ya estaba sentada una mujer bellísima, imponente, con enorme cabellera Logal Costa, que comenzó a cantar y causó el asombro de todos, especialmente de Mercedes. Era Zuna Rocha. Luego de 2 temas anunció que iba a estrenar una canción de su esposo, Grito Santiagueño. Al final de las ovaciones, Mercedes, copa en mano, brindó por ellos e hizo un comentario. Ese tema es mío, quiero grabarlo, ¿puedo? Carnota, emocionado, se lo dedicó y al mes estaba en los estudios escuchando la versión de La Negra, que de inmediato lo catapultó al reconocimiento general. De Carnota registró otros temas. Además, a él y a Zuna los invitaba constantemente para diversos recitales que volvía a realizar en nuestro país. Pero a la vez venía su enroque triunfal, por decir una palabra, que contuviera el rock. Ese año nuevo estaban celebrando con ella León Gieco, Charly García y un grupo de músicos del folclore, entre los que recuerdo de los grandes Dino Saluzzi, Raúl Barbosa y Rodrigo Montero. De pronto, en medio de la fiesta, me llamó a la cocina. En mi cuarto hay un par de cantantes a los que me encantaría representaras, dijo. Fui y los vi, uno sentado con su guitarra y el otro de pie, altísimo. Comenzaron a cantar. Jamás había escuchado algo parecido. Eran Chacho Echenique y Patricio Jiménez, integrantes del dúo salteño, ahijados del gran Gustavo Chuchi Leguizamón. Lo primero que organizamos en el recién inaugurado auditorio del Hotel Bahuen fue el ciclo del tiempo en la música, con una convocatoria que llenaba la sala. Mientras había impreso 200 tarjetas que enviaba a Peñas del interior con los datos que Mercedes me había fotocopiado de su propia agenda. Resultaron infalibles. En 15 días llegaron las respuestas queriendo contratarlos. Con el maestro Leguizamón comenzamos a preparar una especie de ópera para el teatro La Capilla, en la que esta vez estaría acompañado por Chango Farías Gómez y su grupo, al que luego bauticé como MPA, inspirado en la MPB de los brasileros. La Capilla, después de que Cuchi tocara sus primeras notas, parecía volar por el cosmos infinito. Una noche en Salta, cuando fui a visitarlo, Leguizamón me hizo escuchar sus nuevos temas, entre los que estaba Si llega a ser tucumana, que más tarde grabó Mercedes Sosa, además de esa especie de novela corta, digna de Juan Rulfo, Samba de la vida. En cierta oportunidad acompañé al Chango a una función en Necochea, cuando llegó un pianista para suplantar a Oscar Cardoso Campo. Era Fito Páez.
Cumpliendo con mi rol de productor ejecutivo, fui a buscarlos al aeropuerto y como el avión tardó más de 2 horas, después de varios porrones de cerveza, me quedé profundamente dormido sobre un cómodo y largo banco. Al descender no me vieron recibirlos. Fito, señalándome, dijo: ¿No es ese? Me despertaron y salimos disparando hacia el hotel porque ya era hora de probar sonido. Al finalizar el gran show, Páez me invitó a pasar 2 semanas en Villa Gesell, donde Daniel Greenbank le había alquilado una casa para que descansara. Allí estaba Liliana Herrero y Fabiana Cantilo y el guitarrista alucinante Raúl Sepúlveda. Al otro día Páez nos llamó para que conociéramos un nuevo tema. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. En menos de 2 meses, un privilegio tras otro. Bastante tiempo más tarde, Fabiana me invitó a componer letras para algunas melodías de su disco. ¿De qué se ríen? Incluso me dejaba grabado en el contestador telefónico aquellas bases tarareadas en idioma babilónico. Yo simplemente traducía el eco de sus voces. Así salieron una serie de temas que me permitieron acceder a ser socio de Sadaik, además de seguir siempre junto a ella, una legítima, excepcional estrella de nuestro rock and roll. Carnavales. Al regresar a Buenos Aires después de Bahía, Egle Martin me invitó a desfilar durante el primer candombe de La Esperanza. Para reunir al grupo, Egle pasaba a convocarlos uno tras otro por San Telmo. Ya desde los ensayos sonaban los tambores con una fuerza poderosa, muy similar a la de los batuques afrobahianos. El ritmo de la negritud es siempre una misma maravilla, sea donde fuere. Está en la raza. Llegó con ellos cruzando las diversas corrientes que incluían a nuestro país en el infame tráfico de los esclavos. Según Egle, durante algunos de sus rituales, los negros llamaban al dios Yangó, reiterando su nombre hasta el infinito y dando así origen al término tango, pero ya sin acento. Al año siguiente salimos con Batato en La Murga, los viciosos del Almagro, que tenía su sede cerca del Abasto. Llegamos ya producidos junto a Alejandro Urdapilleta a un caserón repleto de travestis que nos miraban irónicamente de reojo, muertas de risa ante nuestros atuendos. Alejandro llevaba un vestido con peluca de lana y un maquillaje estrafalario. Batato era la más Kim Novak de todas y yo me había puesto unos harapos de cuero punks que había usado para el show La Misa Punk en la capilla. Los directores de la murga llegaron manejando un enorme colectivo en el que subirían a todas las que ellos marcaran con el dedo. No me ignoraron, porque aunque demasiado exótica iba a ser atracción con tanto exceso de purpurinas, más la experiencia que traía de otros carnavales. Batato parecía una diosa vikinga toda de rojo y nos constituimos en caricatas, como denominan los excéntricos, ya que el resto del grupo estaba puntillosa y carnavalescamente montado, con vestuarios llenos de lentejuelas y plumas, además de toda la parafernalia posible, básicamente femenina, como en mi ya lejano carnaval junto a las locas del oeste, cuando suplanté a la estrella. El problema surgió con Alejandro Urdapilleta, al que no lo dejaron subir por su aspecto demasiado cachivache. Me bajé para ayudarlo y no sé por qué di en la tecla al decirles que lo suyo en realidad era una caricatura de cierto personaje inspirado en su hermana, la actriz Luisina Brando. El tipo cholulo se lo creyó y al final permitió que Alejandro subiera. Comenzamos a rodar por distintos carnavales, empezando por el oficial, que se celebraba en Avenida de Mayo. Allí me estaba esperando Marisa Schwartz, a quien había invitado muy especialmente. El ómnibus no estaba repleto, así que me dirigí al director, al que llamaban con toda razón gordo y que vestía una especie de túnica larga con el nombre de la murga, pidiéndole permiso para que la Schwartz nos acompañara. Mentí diciendo que era mi maquilladora, aunque ya estaba tan enchastrada con mi onda Nina Hagen que el tipo se me rió en la cara. Entonces llegó la inspiración. Logré convencerlo al decirle en voz baja: es un chico operado. Ah, bueno, respondió el gordo, entonces puedes subir. Y en el mismo tono confidencial con el que yo antes le había informado esa audaz mentira, el tipo comentó: igual se le nota que es hombre, pero no hay problema. Cuando se lo conté a Marcia, estalló en carcajadas. Además, el gordo ya estaba medio querendón conmigo, quizá a causa del tetrabric que llevaba en la mano, pero evidentemente tenía su trola oficial que nos miraba furiosa desde el primer asiento, cubierta de plumas rosadas, y que desfilaba al estilo de las vedettes revisteriles. Debo reconocer que lo hacía con mucha gracia, aunque a veces bostezaba. Al oír el ritmo de los músicos, Batato hacía unos pasitos raros y graciosos que culminaban con increíbles cabriolas acrobáticas. Todo el mundo aplaudía maravillado.
Desfilábamos cerca de los tambores y Urdapilleta se reía, mientras también era muy bien recibido por el público, contrastando el payasesco vestuario con su potente carcajada. En el ómnibus venía una zaparrastrosa especie de Elisa Minnelli en cabaret, que se llamaba La Pochocha, y otra, una odalisca espléndida, a la que le pregunté su nombre. Claudia, respondió. Poco tiempo después, ya con Claudia, con K, como la rebautizó Batato, debutó en la trasnoche porteña. Batato armó con ellos el grupo de las coperas, que tenía su camarín originario en Medio Mundo Varieté. Las coperas salían una hora antes a panfletear por Corrientes, con lo que lograban atraer mucho público. En otro carnaval habíamos desfilado en La Murga, el pescado de San Telmo, donde el artista plástico Jorge Gumier Mayer debutó con su deslumbrante Brunilda Bayer, que llevaba una larga peluca hecha con material reciclable y parecía Hannah Shigula, aplaudidísima al pasar. En pleno desfile por defensa, tuve tanta mala suerte que al orinar detrás de una palmera frente al británico, los padres de dos niñas que estaban jugando allí me acusaron de obsceno, e inmediatamente entre 5 policías consiguieron arrearme como una vaca furiosa hasta el patrullero. Me acuerdo que en cierto momento había logrado zafar, pero como no tenía dónde huir, me subí sobre el móvil y la luz roja de la sirena que parecía la de una discoteca me alumbraba entre las piernas. ¿Para qué? Toda la murga y parte del carnaval se trasladó hasta la puerta de la comisaría. Yo llevaba innecesarias esposas, y casi llorando de emoción, escuchaba los gritos infernales en perpetuo aumento, coreados afuera por la multitud enfurecida. Además de Brunilda, Urdapilleta y Batato, que arengaban sin cesar. En Salvador de Bahía había sucedido algo similar, pero no con semejante demostración de cariño frente a la comisaría, hasta el extremo de que el propio oficial de turno me dijo al ver llegar las cámaras de Crónica TV que iba a liberarme, así ellos se calmaban. En realidad el padre de las niñas, arrepentido, ya había retirado la denuncia. Cuando salí había fotógrafos registrando el insólito suceso. Justo en el mismo instante, Carlitos Monzón arrojaba a Alicia Muñiz por una ventana en Mar del Plata, desplazando con esa noticia la de nuestro alborotado motín, que finalmente mereció apenas una columna en la sección policiales. Medio Mundo Varieté surgió antes que Ave Porco y Babilonia. Ya había cerrado el paracultural. Babilonia, en pleno abasto, fue uno de los últimos refugios donde Batato armaba los lunes sus tertulias con el surgente título Ahora, acá, la vagina dentada, como llamaba esos encuentros cuyo repertorio incluía poemas de Irene Gruz y Susana Tenón. Íbamos caminando las 5 cuadras que separaban la casa de Batato de Babilonia junto a la Pochocha, a la que él le miraba fascinado y de reojo las tetas recién hechas. Fue eso lo que lo decidió a inyectarse aceite para camiones para sentirse deseada por los hombres. Y a la gran actriz Karina K., también rebautizada por él. Ya maquilladas y con tacos o polleritas exiguas, pasábamos delante de seres de apariencia terrorífica que jamás nos hicieron nada. Nunca corrimos peligro en aquel Bronx. Hasta una noche en que descubrimos algo, nuestro engrudo, como algunos llamábamos al underground para sacarle esa pátina yanqui idiotizada. Era un carnaval eterno y sin pausa. Y ahora hoy seguimos en distintos planos, siempre buscando esta libre y elemental alegría que por algo rima con poesía. Suma sorpresa. Villa Gesell estaba de moda. Salimos una medianoche desde la Torre del Alemán, donde además de Melina y sus hijas vivía un grupo de hippies muy pintorescos, la mayoría de ellos artesanos, en dirección al Café de los Momentos, que estaba justo frente a la playa y parecía visto desde el agua un largo barco anclado con lucecitas chisporroteantes encendidas, ya que todo el lateral del boliche terminaba en la arena. Faltaban apenas unos días para que comenzara a llegar el malón de turistas. Como hongos después de llover, aparecían de un día para otro en multitudes y lo ocupaban todo, desde los hoteles hasta los campings. Una opción ideal para los mochileros, llenos de buena onda, amor y paz, eso mismo. Melina siempre me recibía y pasaba algunos días junto a ella, que vivía con sus inviernos incluidos desde hacía muchos años. Cuando descubrió Villa Gesell junto a la gitana, una simpática hippie en esos tiempos mujer de Alberto Abuelo, Melina leía sin cesar y emanaba un encanto que solo las geishas sabias suelen tener. Era amiga de todos, desde Miguel Abuelo y Alejandro Medina hasta Luis Alberto Spinetta, y sabía por dónde pasaba la movida de cada año y por sobre todo conocía a los dealers. Después de las ofrendas con canutillos, perfumes y varios libros ya leídos que le llevaba, ella me invitó esa misma noche hasta el Café de los Momentos.
Cuando me mostré ansioso por tomar una pepa de LSD, me dijo que en el camino íbamos a conseguir. Salimos y al pasar por una especie de vivero salvaje, aparentemente abandonado, me señaló una puerta al fondo y me indicó que preguntara por Milo. Ella prefería esperarme en la esquina o si no directamente en el bar, apenas 3 cuadras directo rumbo al mar. Vi que estaba todo abierto y escuché música de Led Zeppelin. Al instante el tipo estaba frente a mí con su larga cabellera al viento. Lo seguí hacia 2 enormes habitaciones que parecían establos, en los que sonaban campanitas de caracoles y se respiraba mucho olor a incienso. En una enorme y recién estrenada hamaca blanca paraguaya se veía otro hippie armando un porro tras otro, sin detenerse, mientras los guardaba prolijamente en una caja de habanos casi llena. A un costado de la entrada había un cordel con muchísimas carteras de flecos recién pintadas y puestas a secar. También eran artesanos, marroquineros. Milo me entregó las pepas, le pagué. Me dijo que se llamaban Open Windows. 2 triangulitos color negro de un material parecido a las placas de radiografía o rollos de películas, con una especie de sello entrelazado, como Uroboros, la serpiente mítica que se muerde la cola para crear la eternidad. Por algo se llamaban así. Después de tragarlos podría correr la cortina de otros mundos paralelos detrás de cualquier aire o espacio. Salí rápidamente para tratar de alcanzar a Melina antes de que llegara al boliche. Era una especie de esfinge sentada sobre un pedregal a un costado de la última esquina antes del mar, fumando un porro y convidando de inmediato mientras aceptaba mi ácido, con esa risa y una especie de carcajada inconfundible donde se reunían la gracia y cierto desenfado. Se lo tragó de inmediato. Yo hice lo mismo. Mientras la escamita fría del pez volador se volvía lentamente una inesperada hostia apuñalándote con suavidad la garganta. Pasaron 2 jeeps que levantaron algo de arena por el viento y se oían las risotadas de los que ya estaban llegando. Eran adelantados, turistas de su propio país. En la Villa Gesell de esos tiempos se encontraban refugio para vivir de un modo casi paradisíaco que solo se hallaba en Goa, en las playas de Brasil o en Woodstock. La luna reapareció como una linterna que alguien hubiera escondido atrás de alguna nube. Cuando llegamos al boliche vimos bastante gente. Claro, era de los pocos que ya estaba funcionando. Afuera, justo frente al mar, había una larga hilera de mesas de madera recién clavadas. Elegimos una para sentarnos mientras los primeros golpes de la tentacular araña lisérgica comenzaban a mostrarnos los colores diversos del espacio. Empezaban a titilar luces brillantes que no provocaban demasiado pánico, muy por el contrario. El viaje venía óptimo. Melina de pronto me señaló el mar y a lo lejos descubrí una especie de cardumen de sirenas que nos saludaban como si fuéramos amigos de toda la vida. Nunca había visto ninguna, menos este ramillete de formas bailarinas con sus colas de escamas y sus ojos fosforescentes. Además, esas manos iguales a las de una concertista, llamándonos, es verdad, siempre llaman, decía Melina, también muy conmovida. Ciro llegó en ese momento, traía una caja con algo que les entregó a las mozas y enseguida se vino directamente a nuestra mesa. Pidió más cerveza y avisó que estaría con nosotros, así que lo mejor era que le trajeran ese cuaderno enorme con el mapa de las mesas donde anotaba las consumiciones. Mira, mira, repitió Melina. Los dos vimos entrar a un tipo con pantalones de bambula que algo preguntaba y las camareras señalaban hacia nosotros. Llevaba en la espalda una guitarra. Se acercó y en español forzado preguntó si podía cantar. Claro que sí, respondió Ciro. Y si querés puedes pasar la gorra. Hasta ahora no comenté que Melina era una gran conocedora del jazz y del rock and roll. Hija del Tano Gatti, célebre jazzero, quien le había contagiado su pasión casi genética sobre la música y que actuó muchos años con Enrique Villegas. Tras 5 minutos de escucharlo cantar acompañado por su viola, me dijo en voz muy baja que era genial. Yo miraba sus dedos mientras tejían melodías y como siempre fui una bestia para reconocer ritmos. Melina me comentaba los nombres de cada género y coreaba haciendo un scat que al tipo le abría los ojos desmesuradamente. Una ginebra y porro tras otro, siguió tocando hasta casi el amanecer, cuando terminó rodeado por todos los que salieron especialmente a escucharlo, sentados sobre la arena. Nadie aplaudía sino con la mirada. Tenía un ritmo y un swing increíbles. Ya estaba amaneciendo cuando Ciro le entregó la gorra que habían puesto a circular para los que querían dejar algo. Agregó un par de billetes por nosotros. El tipo, en ese enchastre de tonos idiomáticos, preguntó si podía volver con su grupo ese fin de semana. Ciro le consultó cómo se llamaba. Sumito, respondió él, y yo, Luca. No Lucas con plural, solo Luca. No nos perdimos el recital del otro día. La propaganda boca en boca llenó el café de tal manera que Ciro
decidió contratarlos. El grupo no estaba completo, por lo que Luca Prodan le preguntó a Melina dónde podría encontrar un espacio mayor. Tingo María, respondimos al mismo tiempo. Al otro día estábamos en la 107 y Avenida 3 esperando a Juan y al gordo. Les expliqué que era un gran cantante. El lugar tenía capacidad para 300 personas como máximo, y con un poco de promoción seguro lo llenamos, dijo Melina, que tenía sus contactos invernales. Dulce y Aileen, sus hijas, se encargarían de dibujar hermosos afiches que colocaríamos en lugares estratégicos. Una semana después fueron llegando primero una tal Timmy desde Córdoba y luego Diego Arnedo y el saxofonista Roberto Petinato. A la hora del show era tal la cantidad de personas que no hubiéramos podido controlarla sin un par de amigos. Mientras Humo debutaba, yo me mantenía sosteniendo la puerta de entrada principal con la cola, hasta que el Tano bramó con su ternura imposible de creer que dejaran entrar a todos o al menos que abriera las puertas de par en par. Sumo, como su nombre lo indica, era la máxima belleza que algún dios muy clemente nos había regalado. No es mera alucineta ni ficción, pero sí una verdad que nadie podría negar ni haber olvidado. Nunca. Al menos los que estuvimos allí. La Batato se barea. Recién había regresado de Bahía y mi amigo Marcelo Villa, que tenía su enorme estudio en Barracas, me alquiló 2 cuartos en el fondo del enorme caserón, repleto de máquinas para cortar maderas y aserrín. Una tarde logré percibir que alguien me espiaba detrás de una ventanita rota de la puerta comunicante. Creí estar alucinando. Por suerte enseguida Villa me contó riendo a carcajadas que le prestaba el lugar para sus ensayos a un grupo de excéntricos, los peinados Jolly. Ese que me espiaba se hacía llamar Billy Boedo. Pronto me enteré de su doble vida. Era un apuesto taxiboy y al mismo tiempo integrante de este pionero grupo de varieté y de otro que se estaba gestando en el Rojas, el Club del Clown, donde se llamaba Batato. Con Villa organizábamos fiestas a las que se sumaban, además de los peinados con Tino Tinto, Doris Knight, Divina Gloria, Marito Filgueiras, Peter Pirello, La China Panulo, Karina K., Marta Serrano, Tina Serrano, María Moreno, Omar Chaván, Kat Jalemán, Olga Ramírez, Baby Pereira Guess, Emeterio Cerro, Omar Viola, Douglas Vinci o Carlitos Masoch, Marcias Barch, Daniel Melero, Wallace de Masacre, Fidel de Todos tus Muertos, Federico Moura y Jorge Gunmermayer, y otros personajes de recién nacido under, o sea, engrudo. Katja y Omar nos invitaron a la inauguración de una sala que se llamaría Cemento. Fui acompañado por el poeta B, Odel Escano y demás integrantes del grupo Fanzine Speed, con nuestro amigo el fotógrafo Marcelo Pecas. Yo iba producido como para el Carnaval de Bahía. Allí nos reencontramos con el Apolineo Batato y desde entonces jamás nos separamos, ni siquiera después de su partida astral. Además, prácticamente hablábamos por teléfono todos los días. Los actores Julio Suárez y Enrique Quique Canellas dirigieron mi primera comedia, Perlas Quemadas, en los altos de Librería Gandhi. Estaba protagonizada por María Urdapilleta, Miriam Modorico y Martín Churba, con muy elegante vestuario donado por Rosita Lazo. Gracias a que Suárez y Canellas me cedieron una casa sobre la calle Tucumán, cerca de la de Batato, terminamos siendo vecinos con él en el Abasto. Batato mucho antes también me invitaba a verlo en el área El Depósito u otros lugares de la interminable trasnoche, y que recién comenzaba a funcionar a las 2 de la mañana. Desplegaba una vitalidad increíble, sin usar ninguna droga, al contrario, cuanto más natural mejor. Tampoco bebía. Él en sí mismo era una especie de droga alucinante de larga duración. Cuando le dije que había sido amigo de Alejandra Pizarnik, me contó de su enorme fascinación por ella y luego de que le regalé uno de mis primeros libros de poemas, comenzó a preparar performances a las que llamábamos numeritos, por no tolerar ese nombre importado y difícil de pronunciar. La palabra underground pasó a ser engrudo, jugábamos con los sonidos. Estaba en ciernes todavía el concepto que más tarde denominaríamos como clown literario travesti, único en el mundo, un término que adoptó después de su transformación en mujer. Al principio comentaba que yo le recordaba a su hermano Ariel. La madre, Nené, afirmaba lo mismo y mostraba fotos del hijo menor en el barrio de San Miguel, donde pasaron su infancia, pero aún no conocía la terrible historia que los marcó para siempre. Allí vivían y sus padres, además de un mercado, habían construido el primer salón de fiestas del lugar al que bautizaron Versalles. Como había tantos celos entre ellos, Batato le había hecho una broma a su hermano menor, diciéndole que era adoptado. ¿Para qué?
Ariel desde entonces no dejaba de preguntarle a su madre si eso era verdad. Nené se quejaba con Batato, que en ese tiempo todavía era Walter. Ella ya se había dado cuenta de que Ariel no era un chico convencional. Además quería estudiar para peluquero, y a pesar de ser un Adonis escultural, evidentemente lo suyo no era la pasión por las mujeres. Hasta que él mismo se lo confirmó y agregó que Walter, a pesar de lograr disimularlo con su porte de tenista estilo Boris Becker, también lo era. Y bueno, si de todos modos logran ser felices, no me importa nada, le respondió la madre. Pero Ariel le tenía terror al padre. Adoraba a su hermano que terminó por cumplir la función paterna. Mi hermano es mi verdadero padre, solía decir. Desde niños Walter pasaba el día entero leyendo, dibujando, haciendo collage, y Ariel se fascinaba. Walter partió para estudiar teatro y a vivir en una pensión en el centro con apenas 17 años. Ariel se vestía de mujer y salía cuando todos dormían a pasear con otras amigas también travestis. Cuando los vecinos lo delataron con el padre, Ariel ya no soportó más y cumplió con la fatídica promesa que también en secreto le había comentado a su abuela Leticia, quien pensaba que eso de suicidarse en verdad era un chiste de extremo mal gusto. Ese terrible domingo su padre había llamado especialmente a Walter para almorzar y contarle todo lo de su hermano. Mientras se sentaban a la mesa, Ariel pidió permiso para levantarse, diciendo que se había olvidado algo en su cuarto y que además iba a cambiarse la camisa demasiado transpirada para enseguida volver. La atmósfera estaba tensa por todo lo que debían hablar entre ellos, aunque Nené no quería de ninguna manera participar de la conversación, que al fin se truncó por el sonido inconfundible de un disparo. Ella subió corriendo hasta el cuarto de su hijo menor, quien mientras agonizaba le dijo: «Perdón, perdón. ¿Cómo pude pensar que no eras mi madre?». Sus últimas palabras fueron: «En 12 años volveré a buscar a mi hermano». Y así exactamente sucedió. Querer o no seguir leyendo. Claro. Wow. Mucho tiempo después, la legendaria Marchand Ruth Ben-Sakar organizó para su cumpleaños una fabulosa fiesta donde estaba todo el mundo, hasta María Elena Walsh. Batato apareció con un vestido tan escotado que lo dejaba semidesnudo. La Walsh, haciendo gala de su chispeante sentido del humor, le comentó: «No hay que descubrirse tanto». Batato aprovechó para agradecerle el permitirle usar su nombre extraído de la reina Batata. María Elena dijo que, al contrario, el honor era el suyo. Varios años más tarde, al visitarla en Sadaic, me expresó que Batato ni sabía lo maravilloso que era. Nadie, ni ella, imaginaba que le quedaba poco tiempo de vida. Batato había optado por mantener en secreto su sida, recién descubierto. Temía que la gente al saberlo lo atosigara de manera intolerable. Una actitud comprensible, porque ya en ese tiempo era venerado por una enorme cantidad de amigos y seguidores que llenaban las salas, solo para verlo, con su humor irrepetible, su desparpajo, su gracia insolente, recitando poemas que adaptaba para el escenario en lugar de las típicas morcillas payasescas tan habituales por entonces. Néstor Perlonger me acompañó a verlo en el Café Mozart, donde estrenaba un personaje llamado Doña Suspiro del Congo belga, en una obra con el título Cuando una gorda recita, vestido con un enorme atuendo inflado de goma espuma. Era una gorda muy sui generis que, mientras esperaba la llegada de sus dos amigas, simulaba ensayar para no aburrirse. Toda una premonición que después se hizo realidad al armar. 3 mujeres descontroladas, con Alejandro Dapilleta y Humberto Tortonese. Dentro del repertorio figuraba el poema Cadáveres, de Perlonger. Batato recitaba una parte y, en una pausa, cambiando de voz y saliendo hacia el fondo del escenario, como viendo llegar algo, agregaba la palabra tractor, en un tono que hacía estallar de la risa al público. Perlonger, muy disgustado, me comentó en voz baja que jamás había escrito esa palabra, y se retiró sin saludarlo. Al enterarse, Batato decidió suplantar aquel poema con uno de Irene Grus: «Quien me quita lo bailado, pido peras al olmo, las saboreo, son deliciosas». Junto al Club del Clown partieron de gira por Colombia, donde, luego de cada función, Batato programaba para la trasnoche este unipersonal poético que enseguida tuvo una gran convocatoria. Al regresar me regaló un sobre lleno de dólares en concepto de derechos de autor, el único capaz de hacer algo así. Su madre siempre repetía que Batato se había volcado por completo a su parte femenina en homenaje al hermano Ariel. Lo que él no pudo hacer en su corta vida, al fin Batato iba a llevarlo a los escenarios.
Después la Pochocha, una travesti fantástica de la murga los viciosos de Almagro, los viciosos de Almagro, lo visitó acompañada por dos amantes muy apuestos que lo relojeaban todo el tiempo, como hipnotizados por las enormes tetas que había logrado inyectándose aceite para camiones. Justo llegué cuando ella estaba de visita. Batato me comentó en un susurro: «Mira cómo la desean, yo quiero sentir algo así». Un mes después, como si nada, me comunicó por teléfono que esa noche debería dormir sentada. Se acababa de hacer la misma operación con una traba llamada Lorena, a la que lo llevó la Pochocha. Eso aceleró su enfermedad porque le bajaron las defensas, pero pasó más o menos un año hasta que llegó el final. Antes, increíblemente, usaba poleras y muchos le decían: «Ahora que tenés lolas, mostralas». Él ya se había rebautizado Sandra Opaco y quién sabe por qué no mostraba tanto su reciente mutación, a no ser cuando quería. Como aquella vez que desconcertó al periodista Carlos Polimeni en plena redacción de Página 12, mostrándoselas debajo de la campera, como dos palomas rosadas. La periodista Adriana Borgna y Vivi Telas lo invitó a participar de una conferencia en el ICI, con el tema de la repetición teatral y lo efímero pero perpetuo de las performances. Cuando le tocó su turno, Batato se quitó las vendas que todavía usaba para demostrar cómo solo sus tetas se repetirían en la creatividad. El resto era pura improvisación, sin rutina ni horarios muy marcados. La pura improvisación, su lema, que llevaba a la práctica sin detenerse nunca. Era hacer, hagamos. Era en sí mismo la propia poesía llevada a los piringundines y fiestas de Buenos Aires que renacía después de los años 80. Por sobre todo, Batato se consideraba una cirugía... Vamos de nuevo. Por sobre todo, Batato se consideraba un ciruja de la cultura. Salíamos a buscar por los tachos de basura como cartones que reciclan tesoros abandonados en las calles. Una noche me llamó para contarme que con la actriz Alicia Bruso lo habían invitado a realizar 3 presentaciones en Alemania. Me alegré porque pensaba hacer un poema de mi segundo libro, Las novias pobres. Me preguntó si tenía algún vestido de novia o algo que se le pareciera, a lo que por supuesto le respondí que no. Igual iría a preguntar por si acaso a algunas amigas. Ya me había mudado al palacete que el pintor Fernando Bedoya tan solidariamente me cedió a una cuadra de la Plaza Flores. Salí después de medianoche para dar unas vueltas en pleno verano insoportable. Al llegar a Nazca y Rivadavia vi en la esquina un enorme amontonamiento de cajas. Cuando abrí una de ellas no podía creer lo que estaba viendo. Era un vestido de novia cubierto de arañas. Seguí buscando las otras y descubrí varios vestidos más, aunque diferentes. Pero claro, la antigua casa de moda había cerrado sus puertas porque estaba oscura y toda cubierta por una pintura de cal blanca. Quizá la señora hubiese fallecido. Elegí 3 enormes vestidos, no sin antes sacarle los insectos, y al otro día se los llevé a su casa. A esta altura ya semejantes encuentros nos resultaban naturalmente mágicos. Pero no era así. Un dios aparte llamado Azar siempre nos reunía e incluso nuestro diálogo era inesperadamente telepático. La noche que con enorme expectativa me dijo que iba a mostrarme un libro en los derruidos camariles del Paracultural, le comenté: «Ya sé, son los poemas de Marosa di Giorgio». Y asombrado me entregó el ejemplar de clavel y tenebrario, que ya se había aprendido de memoria. También me rogaba que le contara sobre ella, a quien, como ya relaté anteriormente, yo había visitado varias veces en Uruguay, hasta que 3 días antes del final aceptó presentarse en el Festival de Nuevas Tendencias, justamente en una vieja estación como marcaba el libro de la Carancha. Viajaron con su amigo del alma Tino Tinto, quien se ocupaba de cuidarlo. Como también ya anticipé, Marosa después me contó que había ido a verlo y al final Batato le había llamado a los camarines para saludarla muy conmovido. Marosa me preguntaba si ese era el mismo personaje del que hablaban los diarios como recién fallecido. Sí, es él. Viajó solo para verte. Quería conocer a una de sus poetas más admiradas. Ella, jadeando detrás del tubo, al fin expresó: «Qué honor tan increíble. Ahora entiendo, ahora entiendo». Desde el comienzo su velocidad para armar puestas y propuestas era una carrera contra el tiempo, como si ya supiera que dejaría este plano tan prematuramente, a los 33 años. Una actitud de choque compartida con sus convocados, hasta que finalmente se consolidó el trío de 3 mujeres descontroladas, que comenzaron a ver figuras que quedaban fascinadas por la propuesta y se mezclaban con los fieles seguidores que hacían cuadras de cola y a quienes Batato a veces iba a visitar para que no se aburrieran tanto de esperar
y les repartía caramelos y panfletos con su número telefónico escrito en ellos. Su teléfono pasó a ser como un mantra que no paraba nunca de sonar. Eran puestas no convencionales, pero inolvidables, algunas hoy accesibles por internet para entero regocijo incluso de quienes jamás pudieron verlo en persona. Muchos volvían a disfrutar las mismas propuestas porque en verdad se alimentaban de su presencia para conjurar la falta de alegría y tantos otros males que siempre se reiteran, y ante los cuales hay un seguro antídoto, batato barea para todo el mundo. Él, mordiendo un limón mientras acomodaba la redecilla para el pelo o soplando talco de las páginas de un cuaderno cubierto de poemas. Él, bailando una cumbia de la bomba tucumana como si fuera una pieza de Maurice Ravel. Él, vociferando el nombre de los chacales de la dictadura y de la iglesia escritos en un envase de pizza, pronunciando con furia la palabra asesinos. Él, bailando en las penumbras de un escenario de ruido en el Paracafé, como si estuviéramos ante una imagen de Andrei Tarkovsky. Él, con su malla enteriza color fucsia, girando igual a los derviches, imperturbable y en éxtasis, proyectado hacia nosotros. Él, participando en un homenaje a la gran Nini Marshall, recitando el poema de Urdapilleta, Sombra de conchas, y provocando un escándalo en la platea, aunque la propia Nini aplaudiera muerta de risa. Él, haciendo sus acrobacias y cabriolas en las murgas carnavalescas. Él o ella, nuestra eterna estrella con luz tan propia, pero siempre ofrendada como un faro que aún sigue alumbrando nuestro impasible mar de cemento, noche y día, como siempre.